Hace poco dediqué un punto de vista llamado Adiós a las madres o Adiós a la mujer, que explicaba un poco lo que acontecía o lo que iba a acontecer en Irlanda, donde se pretendía cambiar dos enmiendas de la Constitución irlandesa, ¿no? Aduciendo que como la Constitución irlandesa es de 1936, era pues anticuada, entre comillas. Y claro, para una ciudadanía como la irlandesa, que cada vez se ha alejado más rápidamente de la fe católica y se ha convertido sorprendentemente de una de las naciones más católicas del mundo en una de las más seculares de Europa, esta referencia a que la Constitución era muy vieja parecía que era una fórmula ganadora, ¿no? Y el actual gobierno de Irlanda había propuesto dos cambios, como decía. Primero, cambiar la referencia a que la familia es la célula fundamental de la sociedad y que el matrimonio es el centro de esa sociedad, donde se iba a cambiar el término matrimonio por relaciones estables, ¿no? Para que cualquier tipo de rejuntamiento reemplazara el concepto de matrimonio como la base de la familia. Y el segundo cambio era un cambio aún más serio, porque, como explicaba, la Constitución irlandesa decía que la mujer tenía que ser protegida por el Estado para que no se tuviera que ver obligada a tener que trabajar si es que necesita o desea permanecer en la casa para criar a los hijos. Pues, repito el concepto, porque esto es muy importante, que el gobierno se compromete a que la mujer no se vea obligada a trabajar para que ella pueda cuidar a los hijos si así lo desea. La campaña del gobierno era una campaña completamente mentirosa porque decía: la Constitución relega a la mujer a la cocina, y esa no es la mujer moderna hoy en día en Irlanda. Y esto no relega a la mujer a la cocina para nada. Como explicaba, lo que hacía era que la mujer, la mamá, que necesita estar, y más del 70% de las mujeres que quieren quedarse en su casa una vez que han tenido hijos en Irlanda, iban a verse desfavorecidas por el cambio, porque el cambio iba a decir que el Estado iba a hacer lo posible, strive, ¿no? Tratar, es decir, pasaba de la obligatoriedad de defender a la mamá económicamente por simplemente tratar de ayudar a cualquier persona que en un grupo familiar tenga que encargarse de la ayuda de la familia. Es decir, básicamente quería desaparecer el concepto de mujer y de mamá. Bueno, como yo les dije, considerando la paulatina decadencia de Irlanda, que básicamente el resultado era previsible y que iba a ser negativo tanto para el concepto de mujer como para el concepto de familia. Bueno, resulta que las encuestas previas, y esa es la razón por la cual tenía este pronóstico tan negativo, las encuestas previas arrojaban que la mayoría de la gente iba a votar sí y sí por este doble referéndum, que además el gobierno irlandés había convocado emblemáticamente el Día de la Mujer para poder celebrar que el Día de la mujer irlandesa finalmente ha sido liberada de la cocina, que, como digo, nunca fue la verdad. Era simplemente la mujer que quería quedarse en la casa, si quería quedarse en la casa. Eso es exactamente lo que dice la Constitución. No, la mujer se tiene que quedar en la casa. Y obviamente que es que se quede en el hogar, decía la Constitución, y la propaganda del gobierno decía que se quede en la cocina, ¿no? Que es el término denigrante, como que la mujer está pues la pobre, maltratada, con las uñas rotas, los pelos parados, lavando ollas, y es todo lo que hace. Eso es totalmente incongruente con la mujer moderna, etc. Bueno, resulta que la votación no solamente fue en contra, sino que fue una pateadura. Y así lo reconoció el Taoiseach, el primer ministro de Irlanda. Hemos recibido una pateadura, ¿no? En inglés fue la palabra que utilizó porque la primera votación
sobre el tema de el matrimonio como el centro de la familia, recibió una votación de aproximadamente 76% en contra, y la otra de la mujer 73% en contra, o sea, literalmente una pateadura. Entonces, por supuesto, como dice la vieja frase, la victoria tiene un montón de papás. Todo el mundo reclama, sí, la victoria tiene que ver conmigo, yo hice esto, yo hice eso. Pero las derrotas son huérfanas. Entonces, efectivamente, cuando el primer ministro anunció nos han dado una pateadura, el primer ministro irlandés que puso todo su capital político, todo su prestigio en esta campaña y creía que iba a ganar fácil, en realidad debió renunciar. Y sus palabras, después de admitir que habían sido una pateadura, fueron las siguientes. Miren ustedes la cobardía política, ¿no? Y la orfandad de las derrotas. Dijo literalmente, muchos nos hemos visto sorprendidos por este resultado que no esperábamos. Yo he sido uno de ellos. Muchos nos hemos visto sorprendidos por estos resultados que no esperábamos. Yo he sido uno de ellos. Entonces, mientras la campaña parecía pues prometedora, etc., el hombre era el portabandera, el portaestandarte del cambio de la Constitución que iba a seguir modernizando Irlanda y que además iba a garantizar, ellos esperaban, la reelección, porque el próximo año son las elecciones y el partido de oposición, Sinn Féin, es el que está ganando en las encuestas. Entonces, ahora resulta que después de la derrota, lo que termina sucediendo es que el primer ministro dice, yo fui uno de los numerosos sorprendidos, como si él no hubiera tenido nada que ver, como si fuera un tipo de la calle que se enteró en el periódico. Oye, mira, ayer perdiste. Pero nosotros ya sabemos cuál es la realidad y aquí quiero citar a una congresista irlandesa provida que tuvo unas palabras muy reveladoras después de esta derrota de la reforma y de la victoria, por lo menos por ahora, porque digamos, no soy optimista respecto del futuro de Irlanda, para ser sincero, pero por lo menos por ahora hay esta victoria del sentido común. Y ella decía, lo que esto ha demostrado es que los irlandeses están cada vez más cansados de esas ONGs, tipo el Consejo de Mujeres de Irlanda, una ONG feminista, que fue la que impulsó estos cambios, que lo único que tienen es dinero, en este caso de George Soros, lo único que tienen es dinero, pero no tienen ninguna representatividad real, porque no representan el sentimiento de la mayoría de los irlandeses y segundo, son un grupo de poder que nadie ha elegido. Y eso es verdad. O sea, estos grupos se autoconstituyen, reciben un montón de dinero y luego tienen un tremendo impacto público simplemente porque tienen dinero y porque encuentran una simpatía en la prensa, ¿no? En la prensa amiga, que las presenta como una organización, como en muchas ocasiones escuchamos nosotros describir las ONGs repulsivas que tenemos en América Latina o en España, descritas por la prensa secular como representantes de la sociedad civil, ¿no? Es decir, que te representan a ti y a mí. A mí no me representan ninguna de esas ONGs y como dice esta congresista irlandesa provida, la pateadura en la votación demuestra que estas ONGs no representan a nadie. Y obviamente esta congresista provida hizo un llamado al combate, a decir, mira, esto se tiene que acabar, punto final a la tiranía del impacto que estas organizaciones que no representan al pueblo y que lo único que tienen es poder económico y mediático, dejen de tener la influencia que tienen en nuestros países. Y esto creo que es algo muy importante, una lección muy importante que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuántas organizaciones, incluso algunas que se llaman Profamilia, ¿no? Y como por ejemplo en Colombia, ¿no? La organización abortista se llama Profamilia. Y qué importante que es que nosotros descubramos el impacto desmedido que estas organizaciones tienen, especialmente cuando en Estados Unidos hay un gobierno demócrata como el actual, y la política internacional de Estados Unidos es financiar
toda forma de descomposición de una cultura y de una sociedad que sean basadas en el orden natural e inspirada en principios cristianos. Entonces estas organizaciones reciben de pronto un manguerazo de bombero de dinero norteamericano. Pero eso no debe confundirnos a nosotros, y la victoria específica de el papel que tiene el matrimonio y del reconocimiento del papel de la mujer como un papel central en el seno del hogar en Irlanda son para nosotros una inspiración para seguir adelante, para seguir batallando y para saber que David todavía puede seguir venciendo a Goliat, y que esa lección de las Sagradas Escrituras todavía siguen siendo lecciones para nosotros en cualquier parte del mundo. Que tengas un buen día.